entienden, ustedes ya saben que me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿sí? Acá nos sacamos todas las dudas. Voy a presentar pantalla. Ay, chicas, es miércoles recién, yo ya necesito que sea sábado, domingo. Quiero dormir. Estoy muy cansada. Hoy he tenido guardia de gineco. Qué lindo, chicas. Va, o sea, en realidad me encanta, pero bueno, no me dedicaría a eso. Pobre, viste un montón de pacientes con cáncer, chicas. Cada vez más temprano. Pero bueno, hay que cuidarse, hay que hacerse los controles. Es una vez al año que nos controlamos y nada más. Bueno, ¿se ve bien ahí chiquis? Sí. Ah, Hola, espera, sí, sí, alguien más. Hola Enzo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? todo bien. Fer también se sumó recién. ¿Cómo andan? ¿Ahí acepté o no acepté? Sí, están todos. Yo ya sé que en el amor a veces toca perder. Entonces, vamos a ver insuficiencia respiratoria y síndrome de distrés respiratorio agudo. Si bien en los choice no son temas que se preguntan tanto como una neumonía, un EPOC, un TEP, sí tienen un par de preguntitas correspondientes a estos temas. Entonces, siendo temas sencillos, cortos y fáciles, sumemos puntos con esas preguntas que vamos a tener en vez de restarlas, más allá de que no sean tantas, ¿sí? Y más allá, como yo les decía ayer, además de que nosotros queremos aprobar todo esto, o sea, esto les va a servir para el día de mañana, ¿sí? Por ejemplo, hoy han tenido un caso de un paciente, de un amigo de mis viejos, que también ha caído al carrillo con una insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria aguda, en este caso, se le dio al paciente, se le desencadenó por un edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón, ¿qué me pueden decir del edema agudo de pulmón? A ver, los que ya han tenido con maca. ¿Qué es el edema agudo de pulmón? Es cuando entra el agua a los alveolos. Claro, el edema agudo de pulmón es un tipo de insuficiencia cardíaca aguda. Aguda. Es un paciente que se descompensa, por ejemplo, porque no tomó su medicación o porque no cumplió con la dieta, tuvo alguna transgresión alimentaria o porque está cursando algún proceso infeccioso y se descompensa su insuficiencia cardíaca y cae en un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, edema agudo de pulmón. Como su nombre lo indica, los pulmones están edematizados, están encharcados, están llenos de agua. Entonces, esta agua que está en el interior de los alvéolos, ¿sí? Formando como si fuesen piletas, al ocupar el alveolo, impide que el oxígeno entre y pase hasta el alveolo y del alveolo a la sangre. Es así que el paciente cae en un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Ya vamos a ver cómo es el mecanismo de este edema agudo de pulmón para generar la insuficiencia respiratoria. Fíjense cómo todo está relacionado con todo, chicos. Ustedes han visto edema agudo de pulmón con maca, pero eso tiene una clínica de una insuficiencia respiratoria, que es neumo, lo que van a ver conmigo, y van a ver que también participan mucho lo que son los riñones, que es lo que van a ver con Tommy, ¿sí? O sea, está todo relacionado con todo. Ustedes tienen que abrir la cabeza y aprender a hacer un razonamiento clínico. Acá nada es porque sí. Siempre vuelan a las bases de fisio, de cuando ustedes dan curso fisio, de cuando ustedes dan curso de anatomía, que son las materias troncales, y vayan relacionando todo con todo, porque está todo relacionado. Eso es lo lindo de la medicina, que uno no es que tiene que adivinar o hacer una fórmula para poder, no, acá siempre hay un porqué y un algo, y es razonable y no más que eso, ¿sí? Bueno, insuficiencia respiratoria, entonces, chicos, ¿qué es la insuficiencia respiratoria? Si yo les digo insuficiencia respiratoria, el mismo nombre ya les está queriendo decir que el aparato respiratorio es insuficiente, ¿sí? Entonces, siempre se empieza definiendo como un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Que van a ser producidos por la incapacidad del aparato respiratorio para mantener un adecuado intercambio gaseoso. Acá el aparato respiratorio es insuficiente, no puede cumplir bien su función. ¿Y cuál es su función? Mantener el intercambio gaseoso, entrar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Bueno, en este caso, él tiene una incapacidad para cumplir con este intercambio gaseoso, con lo cual empieza a manejar niveles de oxígeno y de dióxido de carbono inadecuados. Este cuadro de insuficiencia respiratoria, para ustedes decir, mi paciente tiene una insuficiencia respiratoria, tiene que confirmarlo sí o sí con una gasometría arterial. Sí o sí.
ustedes pueden pensar que tal vez sea una insuficiencia respiratoria probable, pero para ustedes confirmar que es una insuficiencia respiratoria, tienen que tener una gasometría arterial con los valores de los gases tomados, ¿sí? Quiero que quede claro eso. Sí o sí tienen que tener valores de gasometría para confirmar que el paciente está con una insuficiencia respiratoria. ¿Y qué es lo que van a encontrar en esta gasometría arterial? Van a encontrar hipoxemia, o sea, una disminución de los niveles de oxígeno en sangre, con o sin puede o no estar acompañada de hipercapnia, de un aumento del dióxido de carbono en sangre. Entonces, la hipoxemia tiene que estar sí o sí, siempre, sí o sí, y puede acompañarse o no de un aumento del dióxido de carbono. Quiero que quede claro ese concepto. Para ustedes confirmar la presencia de insuficiencias respiratorias, tienen que sacarle, medirle los gases al paciente a través de una muestra de sangre arterial y obtener ahí niveles bajos de oxígeno, una hipoxemia. Además, puede estar elevado el dióxido de carbono o no, pero no me importa. Con el simple hecho de yo tener bajo el oxígeno en mi sangre arterial, yo ya confirmo que el paciente está en una insuficiencia respiratoria, ¿sí? ¿Y cuáles son estos valores para yo decir que está bajo el nivel de oxígeno? Cuando hablamos de un nivel menor o igual a 60 milímetros de mercurio de oxígeno y con o sin un aumento del dióxido de carbono por arriba de 45 milímetros de mercurio. O sea, el punto de corte para ustedes decir es insuficiencia respiratoria del oxígeno es el 60. Tiene que ser menor o igual a 60 el oxígeno para decir está con hipoxemia, está con insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Porque, a ver, valga la redundancia, ustedes saben que a nivel arterial lo normal es que, o sea, cuando entra la sangre, a ver, no, esperen, no quiero esto. Quiero así. Ustedes saben que ustedes tienen el corazón, ¿sí? Cuando la sangre sale de la aorta, sale con una oxigenación de aproximadamente el 100%. Esto quiere decir que tiene más o menos entre 98 y 95 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿sí? Eso es a nivel arterial. Lo normal sería esto, entonces, que ustedes tengan un 98 milímetros de mercurio, entre 95 y 98 milímetros de mercurio de oxígeno en la sangre arterial, ¿sí? A través de la aorta, en todo lo que es el sector arterial, ¿sí? Distinto en el nivel venoso. Estamos hablando de gasometría arterial. Si este nivel disminuye, por ejemplo, llega a 70, ustedes sí van a poder hablar de una hipoxemia. Tengo bajo el nivel de oxígeno en sangre. Pero para ustedes poder decir que es una insuficiencia respiratoria, tiene que estar por debajo de 60. Ese es el punto de corte, ¿sí? Entonces, entre 60 y 80, por ejemplo, hablamos de una hipoxemia. Pero cuando está por debajo de 60, ahí ya sí hablamos de una insuficiencia respiratoria. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí. Perfecto. Les quiero mostrar cómo se hace más o menos una gasometría arterial. Que bueno, eso era la próxima diapositiva, les voy mostrando ahora. Gasometría arterial. No todos pueden, o sea, es difícil tomar una muestra arterial. Fíjense, ahí les presento toda la pantalla. Miren, ¿están viendo ahí? En esta fotito lo que se hace es punzar justo a nivel de la arteria radial. Y es difícil, ¿por qué? Porque la arteria radial, o sea, si bien es una de las arterias más superficiales, que tiene un plano de apoyo óseo y de fácil acceso, es una arteria que, o sea, ustedes fíjense que con los dedos ustedes tienen que palpar el pulso y calcularle y justo entrar a la arteria radial, tomar la muestra sin pasarse de más, sin pasarse de menos. O sea, es algo un poquito más complejo, no cualquiera lo hace, yo nunca lo hice, sí lo vi hacer, pero yo nunca lo hice, por ejemplo. Y el otro elemento que ustedes tienen para medir los niveles en sangre es el saturómetro, ¿sí? Esto es accesible, es fácil, lo van a ver en todas las guardias, en las zonas de triage. Apenas entra un paciente, lo primero que le hacen es ponerle este cosito en el dedo que les permite medir el nivel de saturación de oxígeno en sangre, que acá dice 98, fíjense que es el valor normal que yo les mencionaba recién, y abajo les marca generalmente la frecuencia cardíaca, ¿sí? Acá en este caso sería 83 de frecuencia cardíaca y 98 de saturación. Obviamente, este saturómetro no es tan exacto como la gasometría arterial, pero lo que tiene es que es recontra accesible. O sea, lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Prendemos el botoncito y lo ponemos en el dedo.
¿Me van siguiendo? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, esta era la segunda pregunta que yo les quería plantear, ¿cómo puedo medir yo los gases en sangre? Y bueno, de dos maneras. La primera, la que sí o sí tenemos que tener para poder decir mi paciente tiene una insuficiencia respiratoria, es la gasometría arterial, que se hace punzando la arteria radial, ¿sí? Se saca una muestra, se la manda al laboratorio y le pedimos que nos docen los niveles de presiones de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿sí? Gasometría arterial. Y la otra, que es más fácil, más accesible, que se correlaciona, es el saturómetro, ¿sí? O sea, cuando ustedes hagan una gasometría, les va a dar, por ejemplo, que el valor es de, no sé, les va a dar que es de 100 milímetros de mercurio, porque mide presión. En cambio, el saturómetro le va a dar un porcentaje. Bueno, tiene un 98% de su sangre saturada con oxígeno. Y esto es lo que venía acá, que es una correlación entre los valores de gasometría y los valores de saturómetro, porque muchas veces les va a llegar el paciente descompensado y ustedes no le van a poder hacer la gasometría ya al toque. Sí se la van a hacer, en algún momento se la tienen que hacer para confirmar la insuficiencia respiratoria. Pero lo que van a tener más a mano y más ahí fácil acceso ya al toque para poner y medirle es el saturómetro. Entonces ustedes tienen que conocer por lo menos esta correlación que sería cuando yo tengo 100 milímetros de mercurio de presión, esto sería presión arterial de oxígeno. Fíjense que presión arterial se abrevia así, presión la A minúscula y O2, ¿sí? La A minúscula es de arteria, la A minúscula es de arteria. Estoy midiendo la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Cuando ustedes tengan 100 milímetros de mercurio en una gasometría, seguramente en el saturómetro van a encontrar valores de saturación de el 98%, ¿sí? Creo que alguien más se quiere sumar. Permitir. Ahí estamos. Bien. Cuando ustedes tengan valores de gasometría de 80 milímetros de mercurio en la arteria radial, van a tener una saturación aproximada del 95%. Y cuando ustedes tengan niveles de presión de 60 milímetros de mercurio, ustedes van a tener una saturación aproximada del 90%. Y este es el con el que yo quiero que se queden. A ustedes les llega un paciente con disnea, falta de aire, tiraje, aleteo nasal, cianosis, mucha taquipnea, una frecuencia respiratoria muy alta, todos signos y síntomas de la insuficiencia respiratoria, le ponen el saturómetro, porque es lo que primero tienen, lo más accesible tienen, y ven estos valores, ven esta saturación del 90%. Ustedes ya saben que si a ustedes les sale 90% o menos, es porque el paciente está con una presión arterial de oxígeno por debajo de 60. Y cuando estaba por debajo de 60, yo hablo de insuficiencia respiratoria. Por supuesto que después le tengo que hacer la gasometría arterial, porque necesito tenerla en el laboratorio, en mano, para que me certifique mi insuficiencia respiratoria. Pero esto es muy importante porque en la práctica diaria el saturómetro es lo que más fácil tienen, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces acuérdense, pongo el saturómetro y me da 90% o menos, 88, 70, 67, yo ya sé que su presión arterial de oxígeno está por debajo de 60. Después le voy a hacer la gasometría, la voy a confirmar, voy a ver si la misma se acompaña o no de hipercapnia, de un aumento del dióxido de carbono por arriba de 45, y voy a ver más o menos de qué se trata. Pero esto es lo más importante. Otra cosa que tienen que conocer ustedes es el índice BQ. ¿Qué es esto del índice BQ? Bueno, yo voy a hacer una esquemita. Buena dibujando no soy, nunca lo seré, pero voy mejorando, les prometo. Este índice se forma relacionando dos cosas. Lo que sería la ventilación, representada con la B corta, y lo que sería la perfusión, representada con la letra Q. Ventilación es la cantidad, hace referencia a la cantidad de oxígeno que yo tengo en mi alveolo, ¿sí? Lo normal es que sea aproximadamente de 3,2 litros, ¿sí? La cantidad de oxígeno que yo tengo acá, dentro del alveolo, este es mi alveolo, ¿sí? Y la Q hace referencia a la cantidad de oxígeno que yo tengo a nivel de la sangre. O sea, si yo mido el nivel de oxígeno en el alveolo, voy a obtener mi B, que es aproximadamente de 3,2 litros. Y si yo mido el nivel de oxígeno en sangre, voy a estar midiendo mi Q, que es aproximadamente de 4 litros, ¿sí? Relacionando estos dos elementos, la ventilación y la perfusión, yo voy a poder obtener este índice.
que voy a ver que este índice, si yo acabo de decir que es B sobre Q, B hemos dicho que era ¿cuánto? 3,2. 3,2 dividido en la perfusión, que es la cantidad de oxígeno que tengo en sangre, que era ¿cuánto? 4. 4 litros. Si yo divido esto, me da aproximadamente 0,8. El valor normal de este índice, chicos, es 0,8. Ese es el valor normal, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí este índice? Para ver qué tal está ventilando mi paciente, ¿sí? Siempre que yo tenga un valor de 0,8, yo ya sé que es 0,8, yo ya sé que la ventilación y la perfusión a nivel de los alvéolos de mi paciente están conservados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si este paciente, por ejemplo, tiene, por ejemplo, una neumonía, un edema agudo de pulmón, tiene, por ejemplo, mucho líquido acá, mucho líquido? Con lo cual el oxígeno va a querer venir, entrar y no va a poder pasar porque tengo tengo líquido, perdón, en el interior del alvéolo. Ahora, este líquido en el interior del alvéolo va a hacer que disminuya la cantidad de oxígeno que llega. Entonces, en vez de ser 3,2, pongamos, por ejemplo, que va a ser menos, va a ser de 2, ¿sí? Si yo divido 2 en 4, ¿de cuánto me da? 0,5. 0,5. Está cayendo el nivel. Fíjense que nosotros decíamos que lo normal es que fuera 0,8. Si cae el nivel del índice, yo ya tengo que saber que en este caso, por ejemplo, el paciente de la neumonía que tenía 0,5, yo ya sé que el paciente está con un trastorno en su ventilación, ¿sí? Ya sea porque tiene una neumonía, porque tiene un edema agudo de pulmón, porque tenga lo que tenga, yo ya sé que su ventilación está alterada porque disminuyó el numerador pasó de ser 3,2 a ser 2. Y cuando yo divido 2 en 4, me da por debajo de 0,8. Cae el índice. ¿Me van siguiendo, chicos, o no? Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Entonces, este índice me sirve para eso, ¿sí? Me sirve para eso. ¿Qué más? Bueno, este índice, conozcan el concepto, índice BQ, relaciona el nivel de oxígeno que yo tengo a nivel de mi ventilación del alvéolo y el nivel de oxígeno que yo tengo a nivel de mi perfusión. Si este índice me da 0,8, yo ya sé que la ventilación y la perfusión están conservadas, mis pulmones están sanos. Si cae el índice o si aumenta, ya vamos a ver que es patológico, ¿sí? ¿Qué otro concepto tienen que tener? El concepto de gradiente alvéolo arterial. Y miren que yo les puse acá un detalle, la A del alvéolo con mayúscula y la A de arteria con minúscula. Arterial, arterial, ¿sí? ¿Por qué les dice así? Porque ustedes se tienen que acordar de eso para poder acordarse de lo que son los símbolos, ¿sí? Este gradiente alvéolo arterial me va a indicar a mí también qué tal está pudiendo difundir el oxígeno que yo tengo en el alvéolo hacia la sangre, ¿sí? Porque lo que se hace acá es una resta. Yo resto la presión de oxígeno que yo tengo en mi alvéolo, ¿sí? Miren, alvéolo con A mayúscula, menos la presión de oxígeno que yo tengo en mi arteria, en mi sangre arterial, ¿sí? Yo voy a restar, esto lo van a obtener con una fórmula que no importa, no la tienen que saber, sepan que el aproximado en todas las personas es de 100 milímetros de mercurio más o menos, y esto lo van a obtener con la gasometría, le van a sacar sangre y van a ver qué nivel de oxígeno tiene su paciente. Lo normal es que esta resta, la diferencia entre la presión de oxígeno en el alvéolo y en la arteria, sea menor o igual a 20 milímetros de mercurio. ¿Sí? No puedo tener más de 20 milímetros de mercurio de diferencia, porque eso me está queriendo indicar que tengo una mala difusión del oxígeno desde mi alvéolo hacia la arteria. O sea, yo voy a tener acá, tengo la PaO2, la presión de oxígeno en el alvéolo, y acá tengo la PA minúscula O2, ¿sí? Yo voy a restar ambas y la diferencia tiene que ser menor o igual a 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Si yo tengo más de 20 milímetros de mercurio, por ejemplo, tengo 40 milímetros de mercurio,
Eso me está queriendo decir que la sangre del alveolo no está pudiendo pasar a la arteria. Por eso yo tengo tanta diferencia, ¿sí? O sea, van a pasar de tener, por ejemplo, la presión normal en el alveolo era de 100. Bueno, si ustedes pasan a tener una presión arterial de 100, una presión alveolar de 100, menos una presión arterial que sea menor, por ejemplo, que mi paciente tenga acá en el alveolo 100 y en la arteria que tenga, por ejemplo, 60, van a restar y la diferencia les va a dar de 40 milímetros de mercurio. Esto sobrepasa los 20 normales. O sea que yo a nivel arterial estoy teniendo poquito oxígeno. Si yo tengo poquito oxígeno a nivel arterial es porque la sangre no está pudiendo llegar a la misma. O sea, hay algo que está impidiendo que el oxígeno pase del alveolo hasta mi sangre arterial. Por eso yo lo tengo disminuido y el gradiente es mayor, ¿sí? ¿Se entiende o quieren que repita una vez más? ¿Lo podés volver a repetir, por favor? Sí, por supuesto, cómo no, repito. Borramos. Entonces, estamos hablando de, esto espera, no lo elimina porque me molesta. A ver, ahí está. Bien. Entonces, vamos a hacer el esquemita. Alveolo, arteria. Yo acá tengo mi PaO2, mi presión alveolar de oxígeno. Hemos dicho que mi presión alveolar de oxígeno, lo normal es que sea aproximadamente de 100 milímetros de mercurio. Lo pueden medir con una fórmula que ustedes no les tienen que saber, sepan que más o menos es 100 milímetros de mercurio. Y acá van a tener la presión A minúscula arterial de oxígeno, ¿sí? Se restan ambas, tienen que restar ambas. ¿Cómo obtengo yo esto? Con una gasometría. Le hago la gasometría y hagamos de cuenta que a mi paciente le da que tiene una presión arterial de oxígeno de, por ejemplo, 55. Tiene 55 de presión arterial de oxígeno. Yo voy a restar 100 menos 55 y me va a dar un valor de 45 milímetros de mercurio. O sea, acá el gradiente está mucho más por arriba de 20. ¿Y qué significa que supere los 20? Me está queriendo decir que yo acá a nivel arterial tengo muy poco oxígeno, ¿sí? Porque si este disminuye, si este pasa a ser 55, yo resto 100 menos 55 y me da este valor. Distinto sería que yo haga 100 menos 80, que me va a dar de 20. Ahí estaría bien, ¿sí? ¿Y por qué cae el nivel de oxígeno en la arteria? Porque hay algo que no está permitiendo que el oxígeno pase del alveolo a la arteria. Hay algo, ya vamos a ver qué va a ser ese algo en la próxima diapositiva, pero me está queriendo indicar que yo tengo una mala difusión del oxígeno que está en mi alveolo hacia mi sangre arterial, hacia mis capilares. Por eso el gradiente, la diferencia entre el oxígeno alveolar y el oxígeno arterial supera los 20 milímetros de mercurio. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, sí entendí. Muchas gracias. Perfecto, no, de nada, de nada. Sepan que me indica algo que impide la difusión desde el oxígeno en el alveolo hacia la arteria. Por eso el gradiente es mayor. Lo normal que sería que sea menor o igual a 20. Cuando supera los 20, yo ya sé que tengo poquitito oxígeno a nivel arterial y que eso se debe a que hay algo que impide que el oxígeno que yo tengo en el alveolo pase hasta la arteria. Por eso disminuye, ¿sí? Y el gradiente se hace mayor. Bien, ahora vamos a ver mecanismos de hipoxia. Céntrense acá necesito que me presten atención para que me guíen, para que me sigan, ¿sí? Mecanismos de hipoxia son 5. Tenemos una difusión de la FiO2, una disminución de la FiO2, perdón, ya les voy a explicar que esto de la FiO2 significa fracción inspirada de oxígeno, una hipoventilación, una alteración en la difusión, como lo que hablábamos recién, trastornos B y Q, o sea, trastornos en la ventilación y trastornos en la perfusión, ¿sí? Perfusión ustedes ya saben que es la llegada de sangre a algún nivel del organismo. En este caso estamos hablando de la perfusión pulmonar, ¿sí? Puede estar alterada la llegada de sangre a los pulmones y voy a tener un trastorno Q. O puede también estar alterada la ventilación. Y finalmente, el efecto Jund. Entonces son 5 mecanismos. Vamos a ir con el primero.
primer mecanismo, que es una disminución de la FiO2. ¿Qué es la FiO2? Primero les voy a explicar qué es la FiO2. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué quiere decir la fracción inspirada de oxígeno? La fracción inspirada de oxígeno es la cantidad de oxígeno que yo meto en mi cuerpo con cada inspiración. O sea, yo inspiro, tomo aire del ambiente y lo meto en mi cuerpo y ahí tengo una fracción de todo ese aire que yo estoy incorporando que corresponde a un gas en específico que es el oxígeno. Ustedes saben que en el aire ambiental hay un montón de gases, no solo oxígeno. Bueno, en este caso yo hablo de que en cada expiración, cuánto oxígeno estoy metiendo, ¿sí? Inspiro y cuánto oxígeno estoy metiendo. Bueno, lo normal es que esta FiO2, lo normal es que esta FiO2 sea aproximadamente del 21%. O sea, ¿qué sería esto? Yo tengo en el aire ambiental, tengo un montón de gases. Tengo un poquitito de nitrógeno, tengo un poquitito de monóxido, tengo un poquitito de dióxido y tengo otro poquitito de oxígeno, ¿sí? Bueno, de todo esto que yo voy a meter en mi cuerpo cuando inspire, yo inspiro y meto aire dentro de mi cuerpo, hay un 21% que va a corresponder a oxígeno. Entonces yo cada vez que inspiro, estoy metiendo una fracción de oxígeno a mi cuerpo del 21%. Eso es la FiO2. ¿Se entiende, chicos? Sí. Perfecto. Este valor es normal cuando nosotros hablamos que estamos a nivel de la altura del mar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto de estar a nivel de la altura del mar? Porque cada vez que yo asciendo, las personas que viven en Jujuy, en la alta montaña, ¿sí? Tienen menor presión de oxígeno, la cantidad de oxígeno en el aire disminuye, ¿sí? Con lo cual, la FiO2, la fracción que ellos inspiran de oxígeno, también cae, ¿sí? O sea que esto es hablando en niveles basales, a nivel del mar. Porque si yo me voy de repente, decido irme con mi familia, con mis amigas, a hacer un viaje a todo lo que es los Cerros de los Siete Colores en Jujuy, estoy subiendo de altura, me voy a la montaña y eso hace que a ese nivel el aire tenga menos cantidad de oxígeno. Al tener menor cantidad de oxígeno, cada vez que yo inspire, la fracción que yo llene de oxígeno va a ser mucho menor, ¿sí? Entonces esto es hablando a nivel del mar. Y también está el caso, entonces ya saben que cuando nosotros hablemos de altura, de montañas, tienen una FiO2 más baja, tienen una cantidad de oxígeno que meten en cada inspiración menor al 21%, por la misma altura, porque cae la cantidad de oxígeno que tiene el ambiente a ese nivel de las montañas, ¿sí? Y también tienen que saber que yo puedo ofrecerle a mi paciente una FiO2 mayor al 21%, o sea, yo puedo hacer que él que cada vez que inspire meta más del 21% de oxígeno en su cuerpo, con algunos métodos que son otros métodos de ventilación, el CPAP, el BiPAP, etcétera. Ya lo van a ver en los distintos tipos de ventilación. Van a ir al hospital, chicos, y van a ver 1.000.000 de aparatos de respiratorio donde ustedes pueden ir regulando la fracción de oxígeno que quieren que inspire su paciente, ¿sí? Así como disminuye la FiO2 con la altura, bueno, con los distintos métodos y aparatos de ventilación que existen hoy, le pueden dar más del 21%. Pero esto es lo normal, ¿m? El 21%. ¿Me van siguiendo? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, hablamos del primer mecanismo de hipoxia, una disminución de la FiO2. Disminución de la FiO2. Ya sabemos que la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Entonces hemos dicho que la FiO2 puede caer. La FiO2 puede caer en diferentes situaciones. Por ejemplo, en la enfermedad de las alturas, de la montaña, que acabamos de explicar. Por ejemplo, en un paciente que está encerrado mucho tiempo en un ambiente que no ventila, por ejemplo, me quedo encerrado en un ascensor, bueno, ahí yo de a poquitito voy a ir consumiendo el oxígeno que hay en este ambiente hasta que disminuya la cantidad que hay en el aire y yo empiezo a inspirar menor fracción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pacientes que, o sea, personas que quedan encerradas, también los incendios, ¿sí? El incendio hace que el mismo humo de ese incendio aumente la cantidad de dióxido, de monóxido, de otros gases en el oxígeno, en el aire, perdón, disminuyendo así la cantidad de oxígeno. ¿Mm? En estas diferentes circunstancias cae la FiO2. El paciente incorpora a su cuerpo una menor fracción de oxígeno con cada inspiración, ¿sí? Es decir, yo acá voy a tener, si les tengo que graficar,
el alveolo, el capilar, mejor dicho. Y yo acá voy a tener a nivel ambiental, yo ya voy a tener una menor cantidad de oxígeno. Con lo cual, a nivel alveolar, también voy a tener una menor cantidad de oxígeno. Si hay poco oxígeno en el ambiente, lo que yo voy a inspirar también va a ser poco, ¿sí? Y por ende, lo que va a pasar a mi capilar también va a ser poco oxígeno, ¿sí? Porque ya desde afuera está el problema, o sea, el problema está en el aire. Yo en el aire tengo poco oxígeno, entonces lo que llegue a mis alveolos va a ser poco. Y lo que pase de mi alveolo a mi arteria también va a ser poco, ¿sí? Entonces, yo tengo que sacar el índice BQ acá y tengo a nivel de la ventilación disminuida la cantidad de oxígeno y a nivel de la perfusión disminuido también en cantidad de oxígeno. El índice, ¿cómo se va a mantener, chicos? ¿Va a aumentar, va a disminuir o se va a mantener igual? ¿Qué opinan ustedes si tanto el numerador como el denominador disminuyen? ¿Se mantiene? Se mantiene normal, exactamente. Porque si los dos, tanto el numerador como el denominador, que sería ventilación y perfusión, caen, la constante se va a mantener igual, porque ambos disminuyen, ¿sí? Estos pacientes tienen un índice BQ igual, porque el problema está afuera, el problema está en el aire. O sea, yo ya tengo poco aire afuera, poco oxígeno en el aire de afuera. Lo que llega a mis alveolos va a ser poco y lo que pase a mi sangre también va a ser poco. Es todo poco, se mantiene normal el cociente, ¿sí? Eso es matemática, digamos. Y en estos pacientes, ustedes cuando le hagan una gasometría van a encontrar una hipoxemia, o sea, un oxígeno por debajo de 60, con una hipocapnia. ¿Por qué hipocapnia, chicos? Estos pacientes hacen como mecanismo compensatorio una hiperventilación. ¿Qué es hiperventilar? Es esto. Aumenta mi frecuencia respiratoria, empiezo a hiperventilar. Claro, estos pacientes que están encerrados, no les entra el aire y su mecanismo de defensa, sin pensarlo, es hiperventilar, tratar de incorporar más oxígeno. Ellos hiperventilan. Pero hay algo que ustedes tienen que saber, que es que el dióxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno. Entonces el paciente hiperventila más rápido, más rápido, más rápido, intentando meter más oxígeno a su cuerpo, pero igual no va a poder meter más oxígeno en su cuerpo porque en el aire no hay más oxígeno. Pero con este movimiento de hiperventilación lo que va a hacer es sacar dióxido de carbono. El oxígeno que va a entrar va a ser muy poco, pero sí, al hiperventilar va a sacar más dióxido de carbono, por eso cae su nivel de dióxido. ¿Se entiende o no? Ustedes siempre tienen que relacionar la hiperventilación, si yo hiperventilo, saco mucho dióxido, cae el dióxido. Y si yo hipoventilo, respiro poquitito, yo acumulo, aumento mucho mi dióxido, porque no lo puedo sacar, ¿sí? Entonces, en estos pacientes que están en la montaña bien alto, que hay poco oxígeno, que están encerrados, que hay poco que se consumieron el oxígeno, o en zonas de incendios, van a hiperventilar con la idea de incorporar más oxígeno a su cuerpo, pero esto no va a lograr, aún así se van a mantener con una hipoxemia porque ya en el aire hay poco oxígeno, y además van a eliminar a través de este mecanismo de hiperventilación mucho dióxido de carbono, con lo cual yo le mido el dióxido y está bajito, al igual que el oxígeno. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bien, perfecto. Entonces, ese es el primer mecanismo, ¿sí? Disminución de la CO2. Hay poco oxígeno en el área ambiental, por lo tanto, entra poco al alveolo y del alveolo pasa poco a la arteria. El índice BQ se mantiene constante porque bajan los dos, tanto el numerador como el denominador. Yo le hago una gasometría y ¿qué voy a ver? Una hipoxemia con hipocapnia. Poca hipoxemia, bueno, porque hay poco oxígeno en el aire, mi paciente incorpora poco oxígeno, están bajos sus niveles de oxígeno. ¿Y por qué hipocapnia? Porque él hiperventila, como mecanismo de respuesta, hiperventila, 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 y como el dióxido de carbono es mucho más liposoluble que el oxígeno, sale mucho monóxido y ingresa poco oxígeno, ¿sí? Acá esto acuérdense siempre. Segundo mecanismo. El segundo mecanismo era la hipoventilación. Si yo les digo hipoventilación, ¿cómo piensan que va a estar el dióxido en este paciente, chicos?
Aumentado. Aumentado. Excelente, ¿sí? Entonces yo ya sé que mi paciente va a tener una hipoxemia con una hipercapnia. Va a tener mucho oxígeno, mucho dióxido, perdón, porque no está pudiendo ventilar, ¿sí? Hipoventila. Este es un mecanismo principal. ¿Qué pacientes van a hipoventilar? Lo típico, chicos, que van a ver en todos los guardias, los pacientes intoxicados. Toman benzodiazepinas, un clonazepam, un alprazolam, y encima consumen alcohol. Esta combinación de drogas le deprime muchísimo el centro respiratorio al paciente, entonces disminuye su movimiento respiratorio. También los pacientes que llegan, por ejemplo, con una ACV o que tienen algún trastorno neuromuscular como la miastenia gravis, eso hace que su diafragma funcione mucho menos, el músculo funcione mucho menos, con lo cual hipoventila. Los pacientes que lleguen con un traumatismo de tórax, ¿sí? Que llegan con una herida en el tórax, tienen tanto dolor a nivel de la caja torácica que también disminuyen sus movimientos respiratorios, hipoventilan por el mismo dolor, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de hipoventilación. El paciente va a tener una hipoxemia, oxígeno por debajo de 60, con una hipercapnia. ¿Por qué? Porque está hipoventilando, ¿sí? En estos pacientes, ¿cómo va a estar el índice, chicos? Si yo les digo, miren, yo les digo que tengo un paciente que respira poquito, con lo cual le entra poco oxígeno, porque si yo no muevo mis músculos, no contraigo mi diafragma, si yo tengo herida en mi caja torácica, si estoy intoxicado y está exprimido mi centro respiratorio, yo no puedo incorporar el oxígeno a mi cuerpo. Entonces, entra poquito oxígeno a nivel de la ventilación, ¿sí? La ventilación cae y pasa poquito oxígeno a mi arteria. Cae la Q. ¿Cómo va a estar este cociente? Si los dos están disminuidos, la ventilación está disminuida. ¿Cómo? Puede ser que siga normal. Excelente, se mantiene normal. Es el mismo caso que acabamos de ver del anterior. O sea, yo le voy a sacar el cociente y me va a seguir dando 0,8. Pero eso no es porque mi paciente esté bien, es simplemente porque ambos, el numerador y el denominador, están disminuidos. Y siempre acuérdense que van a ser pacientes hipoxémicos, los que tienen una hipoventilación, con hipercapnia, aumento del dióxido. ¿Me van entendiendo el resto? Sí. Sí, sí se entiende. Bien, fantástico. Perfecto, ya hemos visto el primer mecanismo, disminuye la FiO2. Hemos visto el segundo mecanismo, hay una hipoventilación, porque el paciente ha consumido mucha benzodiazepina o porque ha tenido un traumatismo en el tórax, no sé, un arma blanca, una herida por una bala en el tórax, o porque ha hecho una ACV, o porque es un paciente que tiene miastenia gravis, que sus músculos no funcionan bien. El paciente hipoventila. Tercer mecanismo, trastornos en la difusión. Acá el problema lo vamos a graficar de la siguiente manera. Este es mi alveolo, este es mi papilar, y yo tengo algo acá, que me engruesa, no sé cómo se dice, chicos, perdón, la membrana a través de la cual el oxígeno debería pasar hasta mi arteria, ¿sí? Hay un trastorno en la difusión, el oxígeno no puede pasar debido a esta membrana engrosada hasta la arteria, ¿sí? Con lo cual yo voy a tener, mi ventilación normal va a estar perfecta, yo voy a tener una presión arterial de oxígeno buenísima, pero como no puede pasar, mi presión, presión alveolar, mi presión arterial acá va a estar disminuida. Repito, mi ventilación está normal, con lo cual entra, llega aire a mi alveolo, se oxigena perfectamente estos alveolos, pero cuando el oxígeno quiera pasar a través de esta membrana engrosada, no va a poder pasar y va a disminuir, va a caer mi presión arterial de oxígeno. Mi ventilación va a estar bien, pero mi perfusión va a estar disminuida. ¿Cómo dicen ustedes que va a estar mi índice BQ? Si este está bien, pero mi perfusión cae. O sea, yo de ¿Aumentado? ventilación. Excelente, va a estar aumentado. Va a estar aumentado el índice, chicos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos puesto un ejemplo que era que la ventilación, bueno, lo que es normal, era de 3,2 litros. Vamos a hacer un otro color. La ventilación, yo tenía 3,2 litros de oxígeno y en el nivel de la perfusión 4 litros.
Bueno, ¿qué pasa si en este caso cae y yo tengo 1 litro, nada más? Yo divido y va a aumentar mi índice. Chicos, ¿hay alguno que tiene prendido el micrófono? Por favor, apagar para que no haga interferencia. Bueno, aumenta el índice, va a estar por arriba de 0,8. ¿Por qué? Porque es mi perfusión la que está disminuida, la que está alterada, ¿sí? ¿En qué patología se da esto? Se da, por ejemplo, en lo que son las intersticiopatías, o sea, patologías del tejido intersticial pulmonar, no son los alvéolos en sí los enfermos, sino todo el tejido conectivo que los rodea, típico de lo que es la artritis reumatoidea, del lupus, ¿sí? De todas las enfermedades autoinmunes. También se da en pulmones fibrosados, la fibrosis pulmonar, por ejemplo, pacientes que trabajan mucho en la agricultura, con gases nocivos o con químicos, ¿sí? Generan una intoxicación con estos componentes químicos que hace que su tejido intersticial se fibrose, los mismos que tienen artritis reumatoidea y lupus, que son los que terminan generando esta membrana totalmente engrosada, que impide que mi oxígeno pase desde el alveolo hacia mi arteria, ¿sí? Entonces, en este caso los pacientes van a tener un índice BQ aumentado, van a tener un índice BQ aumentado y van a tener además una hipoxemia con normocapnia. Acá su dióxido de carbono va a estar normal. ¿Y por qué va a estar normal el dióxido de carbono? Por lo que yo les explicaba recién. Es verdad, yo tengo una membrana acá que hace muy difícil la pasada de oxígeno, desde mi alveolo hasta mi arteria. Pero el dióxido de carbono que llega a través de la sangre es un compuesto mucho más liposoluble. Entonces él sí puede salir y atravesar esta membrana. Entonces se elimina normalmente, como se elimina siempre el dióxido de carbono. El oxígeno es el que no va a poder pasar, por eso va a estar disminuido el oxígeno. Pero el dióxido, como es más liposoluble, sale más fácilmente y mantiene sus valores normales. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Sí, Perfecto, se entiende. genial. Pasamos al otro mecanismo. Agrego diapositivas. Ya al último vamos a hacer un cuadrito resumiendo para que esté todo en una misma diapositiva, chicos. Quédense tranquilos, ¿sí? Bueno, siguiente mecanismo, vamos con el cuarto mecanismo. En el cuarto mecanismo teníamos los que eran los trastornos B y Q. O sea, depende si yo tengo alternado lo que es mi ventilación o mi perfusión. ¿Sí? Cuando yo tengo alterada la ventilación, estamos hablando de los típicos pacientes con asma y EPOC. En este caso, el esquemita sería así, tuki tuki. El problema en los pacientes con asma, con EPOC, que son los que tienen trastorno en esta ventilación, es que ellos tienen un proceso inflamatorio a nivel de las vías aéreas, ¿sí? Como está inflamado la vía aérea, el oxígeno pasa a penitas y disminuye la presión alveolar de oxígeno, porque las vías aéreas engrosadas, inflamadas, edematizadas, impiden la entrada del mismo, le hacen más difícil la entrada. Y mi perfusión acá va a estar perfecta, no hay ningún problema con mi perfusión, ¿sí? Entonces acá el índice BQ, si yo tengo disminuida mi ventilación y mi perfusión normal, ¿cómo va a estar? Disminuye el numerador. Disminuido, excelente. Chicos, están a full con matemáticas, yo soy malísima con matemáticas. Cae el índice BQ porque mi ventilación está alterada. Tengo mis vías aéreas inflamadas, no puede pasar el oxígeno hasta mi alveolo. Entonces cae la ventilación, la perfusión, la sangre está perfecta y el índice disminuye. Estos pacientes se caracterizan por tener hipoxemia con hipercapnia. Ellos tienen incrementado su nivel de dióxido de carbono. ¿Y por qué piensan que pueden tener incrementado su nivel de dióxido de carbono en el asma y en el EPOC? Además de que el mismo es, o sea, estos pacientes, ya van a ver en el EPOC sobre todo, tienen lo que se llaman problemas o sea,
una dificultad en lo que es la expiración. Ellos no pueden expirar, acumulan y acumulan aire. Su inspiración está normal. Cuando ellos quieren meter el aire a los pulmones, está todo bien. Pero cuando ellos quieren sacar el aire de sus alvéolos, ahí se produce el problema. Entonces estos alvéolos de a poquito empiezan a acumular más aire porque no pueden eliminar. Si yo no puedo expirar, ¿cuál es el principal gas que no voy a poder sacar, chicos? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, excelente, no puedo sacar el dióxido de carbono, por eso estos pacientes cruzan con hipoxemia acompañada de hipercapnia, porque no pueden soltar el aire. Además tienen las vías aéreas inflamadas, o sea que más difícil se hace que el oxígeno, el dióxido salga a través de las mismas, ¿sí? Bien, excelente. Y cuando nosotros hablamos de trastorno en la perfusión, estamos hablando de una patología en particular, que es el tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar. Tengo un trombo que se desprende una partecita del mismo. Ustedes saben que el trombo es como una acumulación de plaquetas, de detritos celulares, de células inflamatorias que está pegadito a una pared arterial. Cuando este trombo se rompe y se fragmenta y libera un pedacito de él, se pasa a llamar émbolo. Este émbolo viaja, llega a capilares muy pequeñitos, por ejemplo los capilares que están a nivel pulmonar, y obstruyen la circulación en el mismo. O sea, el esquemita acá sería así. A ver, lo voy a hacer en otra diapositiva, chicos, para que entre más prolijo. Ustedes van a tener acá esto. Viene un trombo, yo tengo acá un trombo, llega un émbolo y se impacta acá a nivel del capilar arterial. Se estanca ahí y ocluye toda la luz del capilar, con lo cual la sangre que llegue y quiera pasar, no va a poder pasar. O sea, yo acá no voy a tener nada de sangre porque este émbolo me ocluye la pasada de la sangre. Mi ventilación está perfecta. Yo no tengo ningún problema en mi ventilación está de 10. El problema es que no tengo perfusión, porque no llega la sangre a ese nivel de capilar culpa de este émbolo que está obstruyendo la luz, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, Sí. entiendo. Bien, esto es típico del TEP, del tromboembolismo pulmonar, ya lo vamos a ver bien, ¿sí? A esta unidad alvéolo capilar, que está dibujada acá, este alvéolo con su capilar correspondiente, se les va a pasar a llamar espacio muerto. ¿Por qué me dirán, por qué es un espacio muerto, Isa? Y bueno, se lo dice, ay chicos, la dislexia 2000, es que es muy difícil hablar y escribir a la misma vez, les juro, no soy yo. Bueno, ¿por qué se llamará espacio muerto? Se llama espacio muerto porque es una zona del pulmón que si bien sí ventila, o sea, se incorpora oxígeno a sus alvéolos, no perfunde, o sea, no le llega sangre. ¿Y de qué me sirve a mí tener un alvéolo lleno de oxígeno si no voy a poder tener sangre que pase a través del mismo, recoja el oxígeno y lo lleve hacia las células del organismo? No me sirve, se le llama espacio muerto porque es como que funcionalmente está muerto. Si no le llega la sangre, no tengo el colectivo que me recoja toda la sangre del alvéolo y me lo lleve a la célula. Por eso se le dice espacio muerto, ¿sí? Son zonas ventiladas, sí ventilan, pero no perfunden. Eso es un espacio muerto, ¿se entiende? Sí. Sí. Bien, lo van a escuchar muchas veces, por eso yo quiero que los que les quede para siempre, ¿sí? En estos pacientes el índice va a estar aumentado. Lo voy a hacer acá con rosa. El índice BQ va a estar aumentado, porque su ventilación estaba normal, pero su perfusión estaba disminuida, ¿sí? Es más que disminuida, abolida, diría yo, con lo cual el índice se aumenta, sobrepasa los 0,8. Y si yo le hago una gasometría, estos pacientes van a tener una hipoxemia con normo o hipocapnia. Normo o hipocapnia, ¿sí? O sea, acá el dióxido de carbono no es un problema, ¿sí? Porque se va a lograr eliminar a través de otras unidades funcionales, pero el oxígeno no va a poder entrar, ¿sí? Hipoxemia con normo o hipocapnia. Entonces, estas son las alteraciones B y Q. Alteraciones B, asma, EPOC, hipoxemia con hipercapnia, y alteración en la perfusión, yo puse B acá, chicos, es perfusión, el tromboembolismo pulmonar, hipoxemia con normo o hipocapnia, ¿sí? Y por último, vamos a tener lo que es el mecanismo de efecto Zoom.
Efecto Jung. Chicos, el más frecuente de todos estos mecanismos son los trastornos BQ, tanto de ventilación como de perfusión. ¿Sí? Es el más frecuente, el que más se da. Bueno, este efecto Jung hace referencia a ver, ¿qué quiere decir el efecto Jung? Efecto Jung habla de sangre que llega al pulmón y que se va del pulmón con la misma cantidad de oxígeno o sin oxígeno. La sangre que llega al pulmón llega sin oxígeno, o sea, justamente está llegando para poder oxigenarse a través del mismo pulmón. Y cuando la misma sale, se va con oxígeno. Eso sería lo normal, ¿sí? Que la sangre llegue sin oxígeno, se encuentre con un alveolo, se cargue de oxígeno y salga con oxígeno. Bueno, en este efecto Jung, el problema es que la sangre llega y sale sin oxígeno. Eso es un efecto Jung. ¿Y por qué se da? Se da por ocupación alveolar. Entonces, si yo les tengo que graficar acá, yo les haría un alveolo, un capilar, y si yo les hablo de ocupación alveolar, les podría dibujar. Acá, esto así, pus. ¿En qué proceso tengo pus? En la neumonía, cuando se infecta y se inflama un pus. También podría tener un trasudado, típico del edema agudo de pulmón, de insuficiencia cardíaca que encharca los pulmones, ¿sí? Podría ser también un alveolo que esté colapsado. El alveolo colapsado sería este que se cierra. En vez de estar abierta, la burbujita se cierra. O sea que eso se llama también atelectasia. Podría ser por una atelectasia, el alveolo está cerrado. O sea, ¿cuál es el problema acá? Acá yo tengo ocupado el alveolo, con lo cual el oxígeno cuando quiera venir e incorporarse no va a poder entrar porque ya hay otra sustancia ocupando el lugar del alveolo. Tengo líquido, tengo trasudado, tengo pus, una neumonía, tengo otra cosa ocupando este alveolo, con lo cual el oxígeno no puede entrar, ¿sí? Básicamente la ventilación estaría disminuida o prácticamente abolida, les diría yo, porque si el alveolo está ocupado ni siquiera llega el oxígeno a él, ¿sí? Y la perfusión acá está normal, no hay ningún problema con la perfusión, ¿sí? ¿Me van siguiendo, chicos, o no? Uy, lo cerré. Sí. Sí. Ahí está, lo abrí. No sé qué apreté. ¿Cuál es el que tengo este? Esperen, chicos, lo voy a guardar. Listo. Pensé que había perdido todo. Entonces, el efecto Jung es cuando la sangre que llega a mi oxígeno, la sangre que llega a mi pulmón entra y sale sin oxígeno. ¿Y por qué se da? Por ocupación alveolar. O porque tengo pus en un proceso infeccioso como la neumonía, o porque tengo un trasudado, como por ejemplo en el edema agudo de pulmón, o porque tengo colapsado los alveolos, como ser en la atelectasia, ¿sí? Donde la ventilación está totalmente afectada. Acá mi índice BQ va a estar muy disminuido. Se dice que el índice BQ acá tiende a 0, porque la ventilación es casi nula, no puede entrar. Y acá vamos a hablar de un paciente que va a tener, cuando yo le haga la gasometría, va a tener una hipoxemia con normo o hipocapnia, ¿sí? Porque si bien el oxígeno no va a poder entrar porque está ocupado el alveolo, el dióxido de carbono va a ser más liposoluble, sí va a poder salir y atravesar estas capas, ¿sí? Y además, ¿por qué? Porque el paciente hiperventila. El paciente que está con edema agudo de pulmón, ustedes lo van a ver que está hiperventila para poder tratar de meter algo más de oxígeno, lo cual no lo logra y termina eliminando solamente dióxido. Igual el paciente con neumonía tiene una taquipnea, un aumento de su frecuencia respiratoria, ¿sí? Hipoxemia por morbo o hipocapnia. ¿Se entiende este mecanismo, chicos? Sí. Sí. Bien, perfecto. Entonces, si yo les tengo que armar un cuadrito, vamos a meterle pata para que lleguemos. Vamos a hacer una comparación entre lo que serían los diferentes mecanismos y cómo los encontraría yo a nivel de la gasometría. Yo voy a tener, entonces, el primer mecanismo, ¿cuál es, chicos? Ayúdenme ustedes, participen. ¿Cuál era el primer mecanismo?
Disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Perfecto. El segundo, Hipoventilación. perfecto. Hipoventilación. ¿En qué pacientes tenía hipoventilación yo? Denme 2 ejemplos. Dos ejemplos de pacientes. Traumatismo, Perfecto. Un miastenia gravis. traumatismo, un traumatismo y una miastenia gravis. Excelente, me encantó. ACV. ¿En qué situaciones yo voy a tener una disminución del FiO2? Denme 2 ejemplos. O al menos uno. Cuando está en las alturas. Incendio, altura. Perfecto, el de las alturas, el del incendio. Muy bien. Tercer mecanismo. Estaba alterada lo que era la difusión. Está alterada la difusión, ¿verdad? En la difusión, ¿qué ejemplo me pueden dar cuando se altera la difusión? Cuando yo tengo esta membrana engrosada. Una fibrosis. Fibrosis pulmonar, excelente. Artritis reumatoidea, el lupus, las intersticiopatías, muy bien. Después tengo los trastornos BQ. Por un lado los B y por otro lado los Q, ¿sí? 2 ejemplos de alteración de la ventilación. Asma y EPOC. EPOC. Acá tengo EPOC. excelente. Un trastorno de la perfusión, un único ejemplo. Shunt. TEP. El TEP, muy bien. El shunt era el quinto mecanismo, que lo vamos a poner acá arriba porque no. El shunt era el quinto mecanismo, lo vamos a dejar ahí arriba. Y un ejemplo, 2 ejemplos de shunt. La neumonía y el Perfecto, edema agudo de pulmón. una neumonía y un edema agudo de atelectasia. pulmón. Y la Una telectasia. atelectasia también. Muy bien, entonces acá tenemos los 5 mecanismos y un ejemplo de cada uno, ¿sí? Ahora, en todos va a estar disminuido el oxígeno, en todos, porque estamos hablando de mecanismos de hipoxia. En todos vamos a tener disminuido el oxígeno por debajo de ¿cuánto? Para yo decir que es De insuficiencia 60. Perfecto, de 60 milímetros de mercurio. Muy bien. Ahora, quiero que veamos cómo va a estar el dióxido de carbono. En lo que era la disminución de la FiO2, el dióxido de carbono estaba normal, no se alteraba, porque el mismo sí podía salir. Acá el problema era que yo tenía poco oxígeno en el aire ambiental. Nada tiene que ver el dióxido, que puede salir comúnmente como siempre, porque el paciente tiene una mecánica respiratoria normal, e inclusive a veces disminuye el dióxido, porque el paciente que está en las grandes alturas o encerrado en un ascensor empieza a hiperventilar para poder incorporar más oxígeno, más allá de que no lo logra, y termina eliminando dióxido. Entonces acá el dióxido de carbono, vamos a poner acá una columnita del dióxido, chuki, 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 va a estar normal o incluso disminuido, normo o hipocapnia, ¿sí? Ahora, en la hipoventilación, en un traumatismo de tórax, en una miastenia gravis, ¿cómo va a estar el dióxido? Aumentado. Ha aumentado, voy a tener una hipercapnia, que sería por arriba de ¿cuánto? ¿Cuándo digo que es hipercapnia? Cuando yo a nivel de la sangre tengo ¿qué valor? ¿Por arriba de cuánto de dióxido? De 40. De 45, muy bien, por 5. arriba de 45. Muy bien. Ahora, tercer mecanismo, trastornos en la difusión. Acá el problema es que yo tenía una membrana engrosada que impedía que el oxígeno pase desde el alvéolo a la arteria. Pero mi dióxido de carbono es mucho más liposoluble, no le importa que esté esta membrana porque él la va a poder atravesar igual. Entonces, ¿cómo voy a tener yo acá este dióxido de carbono? Disminuido. Disminuido, normal o disminuido. Normal o disminuido, ¿sí? Si el paciente hiperventila va a caer, pero si no, va a estar normal, ¿sí? Porque él puede atravesar igual esta membrana que altera la difusión. Vamos con los trastornos BQ, alteración B, asma y EPOC. ¿Cómo va a estar el dióxido de carbono? Son pacientes que les falla la expiración, no pueden sacar el aire. ¿Cómo va a estar el dióxido? Aumentado. Aumentado, excelente, ¿sí? Va a estar incrementado por arriba de 45 milímetros de mercurio. Y en la perfusión,
En la perfusión, acá nada tenía que ver el dióxido, el problema es que el oxígeno Está normal. excelente, está normal o incluso a veces cae, ¿sí? Si el paciente hiperventila, cae, pero está normal. Muy bien. Y por último nos quedaría el efecto Jund. Voy a borrar acá. En el efecto Jund, que el paciente tiene ocupación alveolar, ¿cómo va a estar el dióxido? El dióxido va a estar normal. ¿Por qué? Porque por más de que yo tenga Todo PUC, más edema, difusible. el paciente hiperventila porque está con una neumonía, porque está con una insuficiencia cardíaca aguda, y eso le ayuda a él a sacar todo el dióxido. No va a poder incorporar oxígeno, por eso va a estar con una insuficiencia respiratoria, pero el dióxido va a poder salir porque el paciente hiperventila, ¿sí? Entonces acá va a estar o normal o disminuido. Esto acá les voy a poner CO2 para que se acuerden. Entonces, fíjense que en las únicas dos que aumenta el dióxido es en los trastornos de hipoventilación y en las alteraciones de ventilación por asma y EPOC. Son en las únicas dos patologías que aumenta el dióxido, que se acompaña a la hipoxemia de hipercapnia. Perfecto. Bueno, quería que les quede este cuadrito con un par de ejemplos y cómo va a estar el dióxido. Ahora, vamos con la clínica. Cuadro clínico de insuficiencia respiratoria. Díganme ya. Yo les digo, imagínense un paciente que le llega a la guardia con insuficiencia respiratoria. ¿Qué piensan ustedes que va a tener este paciente? ¿Qué se les ocurre? Disney. Perfecto, disnea. ¿Qué está mal? Cianosis, excelente, muy bien. ¿Qué más puede tener? Si hiperventila, ¿qué puede tener? ¿Cómo está su frecuencia respiratoria? Aumentada. Aumentada. Va a tener una taquipnea. Taquipnea. Excelente. Va a tener signos de insuficiencia a nivel de lo que es el tiraje intercostal, tiraje supraclavicular, se le empiezan a marcar todos los huesos por la actividad de sus músculos accesorios. Él pone en marcha todos los músculos accesorios respiratorios que se empiezan a contraer y a funcionar para contribuir a su respiración. Va a tener tiraje intercostal, supraclavicular, va a tener el aleteo nasal, intenta abrir más su nariz para que entre más aire, ¿sí? Va a tener algo muy importante, la depresión del sensorio, su Glasgow empieza a caer, no le está llegando oxígeno a las neuronas, chicos, cae el sensorio, va a estar somnoliento, confuso. Puede tener también cefalea. ¿La cefalea a qué se debe, chicos? La cefalea se debe al aumento del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una sustancia vasodilatadora, y siempre que se produce vasodilatación en mis arterias de la cabeza, el paciente cursa con cefalea. La cefalea se da por la vasodilatación. Entonces, yo tengo mucho dióxido de carbono, se vasodilatan las arterias y mi paciente tiene cefalea. Acabamos de decir que los que acumulaban mucho dióxido de carbono eran los que hipoventilaban, ya sean por un traumatismo, por una miastenia gravis, por una ACV, y el asma y el EPOC, ¿sí? Acumulaban dióxido de carbono, tenían una hipercapnia. A nivel cardíaco, los pacientes primeros tienen una taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca, que después va a tender a caer la misma, disminuye, al principio se aumenta la frecuencia, después a medida que avanza el cuadro cae la frecuencia cardíaca y se acompañan de hipotensión, ¿sí? Pero bueno, lo más importante es esto, la depresión del sensor, disnea, cianosis, taquipnea, tiraje, aleteo nasal, ¿sí? Excelente. Así se tienen que imaginar ustedes el paciente que le llega a la guardia. Ahora, nosotros vamos a clasificar esta insuficiencia respiratoria. Lo que acabamos de ver nosotros eran los 5 mecanismos por los cuales se da la hipoxemia. Pero cuando nosotros lo tengamos que clasificar, lo vamos a clasificar en base a 3 cosas. En base a cómo me den los resultados en mi gasometría arterial, en base a el tiempo de instalación, ¿sí? Y en base a la severidad de la hipoxemia de mi paciente. En base a la gasometría arterial, yo voy a hablar de una insuficiencia respiratoria tipo 1 y voy a hablar de una insuficiencia respiratoria tipo 2. La insuficiencia respiratoria tipo 1 es la que únicamente tiene una disminución del oxígeno. Su dióxido de carbono está normal. La insuficiencia respiratoria, no se me puso el 2, tipo 2 es la que tiene, además de disminución de oxígeno, un aumento del dióxido, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les pregunten enfermedades que les puedan dar insuficiencia respiratoria de tipo 2, ¿qué patologías me dirían?
poco oxígeno y mucho dióxido. Tiene las dos cosas, poco Asma, oxígeno y mucho. EPOC y trastornos de hipoventilación. Perfecto. Asma, EPOC, trastorno de hipoventilación con la miastenia grave, un paciente que cursa una ACV, que tiene un traumatismo de tórax, que se intoxica con las benzodiazepinas, ¿sí? Perfecto, muy bien. El tipo 1 solo tiene déficit de oxígeno. El tipo 2 tiene el déficit de oxígeno y mucho dióxido de carbono en su gasometría arterial, ¿sí? Eso lo han preguntado. Hay una pregunta no sé si el usuario de Santos dando vueltas. Los ejemplos de insuficiencia respiratoria tipo 2 sería, y les pones varias patologías, les ponen TEP, les ponen altura, les ponen asma, EPOC, traumatismo, y ustedes tienen que seleccionar las que tengan todos los ejemplos que correspondan a este mecanismo, ¿sí? Muy bien. De acuerdo al tiempo de instalación, vamos a hablar de una aguda y de una crónica, ¿sí? Aguda y crónica, la crónica es la que ya va durando más de 3 días, más de 72 horas, ya vamos a ver algunos ejemplos. Y de acuerdo a la severidad, esto hablamos de acuerdo a la cantidad de oxígeno, de PAFI, ya vamos a ver que es la PAFI que tiene el paciente. ¿Sí? Miren, entonces, según la gasometría, ya hemos visto insuficiencia respiratoria tipo 1, insuficiencia respiratoria tipo 2. Ahora, según el tiempo de instalación, hemos dicho que teníamos una aguda y una crónica, que es la que ya duraba más de 72 horas, ¿sí? Ejemplos de insuficiencia respiratoria aguda, y bueno, puede ser una crisis asmática, ¿sí? Una crisis asmática, ¿sí? Un edema agudo del pulmón, una insuficiencia cardíaca, que es la insuficiencia cardíaca aguda. El síndrome de distrés respiratorio agudo, que lo vamos a ver ahora. El síndrome de distrés respiratorio agudo es un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, muy grave, ¿sí? El paciente que tiene un TEP, el paciente que se tomó recién un blister de benzodiazepina y se intoxicó, ¿sí? Son todos ejemplos de insuficiencia respiratoria aguda. Y ejemplos de insuficiencia respiratoria crónica tenemos, por ejemplo, el EPOC, ¿sí? El principal ejemplo que se les tiene que venir al paciente. O un paciente con fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es un proceso crónico, se va fibrosando de a poquito, ¿sí? Estos pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, ustedes se van a dar cuenta de que es crónico porque, además de que dura más de 72 horas, son pacientes que si ustedes le hacen un laboratorio van a tener poliglobulia, un aumento en su número de glóbulos rojos, y además tienen un exceso de bicarbonato. ¿Por qué tienen un exceso de bicarbonato, chicos? Tienen un exceso de bicarbonato porque el paciente con EPOC, con fibrosis, son pacientes que empiezan a acumular dióxido de carbono, acabamos de decir, tienen una hipercapnia, tienen mucho dióxido de carbono en su cuerpo. Uno de los mecanismos para compensar esta acumulación de dióxido, que es una sustancia ácida, para evitar que se llegue a una acidosis respiratoria por exceso de dióxido de carbono, es acumular bicarbonato a nivel de los riñones. Es decir, estos pacientes que cursan una insuficiencia respiratoria crónica le dan tiempo a sus riñones que se pongan en función y reabsorban mucho bicarbonato, que es una sustancia alcalina, para así poder compensar al exceso de dióxido, que es una sustancia ácida que tienen en su cuerpo. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ya lo van a ver bien con Tommy, esto de acidosis y alcalosis los ven bien en nefro. Pero ustedes acuérdense de esto, el dióxido es una sustancia ácida. Cuando yo acumulo mucho dióxido porque me fallan mis pulmones, puedo caer en un cuadro de acidosis respiratoria. En los pacientes que que acumulan dióxido por mucho tiempo, o sea, los crónicos como el EPOC, como la fibrosis pulmonar, tienen tiempo de activar sus riñones y que los riñones acumulen mucha sustancia alcalina. ¿Cuál es esta sustancia alcalina? El bicarbonato. Entonces así contrarrestan el exceso de ácidos por el dióxido, ¿sí? Si yo le hago un laboratorio a mi paciente con EPOC, voy a ver que sí, que tiene mucho dióxido de carbono, pero que también tienen mucho bicarbonato porque sus riñones ahorran mucho más bicarbonato, acumulan más bicarbonato y tienen una poliglobulia, ¿sí? Bien, excelente. Y según la severidad, nosotros lo vamos a evaluar de acuerdo a la PAFI. Esperen que voy a borrar esto. Quiero eliminarlo. Ahí está. Según la severidad, entonces ya hemos visto, según la gasometría, tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 es la que tiene, además de la hipoxemia,
o la hipercapnia. Según el tiempo de interacción, aguda o crónica. La crónica dura más de 72 horas, el EPOC y la fibrosis son los ejemplos, y tienen muchos glóbulos rojos y tienen mucho bicarbonato. Y según la severidad lo vamos a clasificar de acuerdo a la PAFI. Ahora, ¿qué es esto de la PAFI? Bueno, la PAFI es un índice que me sirve para medir la oxigenación de mi paciente. ¿Cómo se obtiene este índice? Uy, me fui. Se obtiene dividiendo lo que sería la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2. Es decir, la cantidad de oxígeno que mi paciente tiene en sus arterias sobre la fracción inspirada de oxígeno. Y el valor normal en todos nosotros, estándar, en todos nosotros sanos, ¿sí? Es que sea mayor o igual a 300 este índice, ¿sí? La PAFI normal es que sea por arriba mayor o igual a 300, ¿sí? Entonces, yo voy a poder medir esta PAFI haciéndole una gasometría a mi paciente para ver su presión arterial de oxígeno. Yo ya sé que la FiO2 es 21% si él está respirando aire ambiental. Voy a dividir y voy a ver qué valor me da. Si me da por arriba o igual a 300, yo ya sé que él tiene una oxigenación correcta, ¿sí? El tema es que cuando yo divido y me da un valor por debajo de 300, ¿sí? Si me da entre 300 y 200, digo que el grado de severidad de su insuficiencia respiratoria es leve, no es tan grave. Ahora, cuando me da entre 200 y 100, hablo de una insuficiencia respiratoria moderada. Y cuando me da por debajo de 100 la PAFI, hablo de una insuficiencia respiratoria severa, ¿sí? Entonces, repito, la tercera clasificación es en base a la severidad. ¿Cómo evalúo la severidad de su insuficiencia respiratoria? Midiendo lo que es la PAFI. ¿Qué es la PAFI? La PAFI es un índice que me permite ver qué también está oxigenando mi paciente. ¿Cómo obtengo yo esta PAFI? La obtengo dividiendo la presión arterial de oxígeno, sacándole sangre a mi paciente, haciéndole una gasometría, dividido sobre la FiO2, que yo ya sé que si mi paciente está respirando área ambiental, o sea que si no está conectado a ninguna otra aparato respiratorio, su fracción inspirada va a ser del 21%. Divido estos dos valores y me tiene que dar por arriba de 300. Si me da por arriba, listo, perfecto, su PAFI está correcta, el paciente oxigena bien. Pero si me da por debajo, yo voy a hablar de un paciente con insuficiencia respiratoria leve, cuando su valor sea entre 300 y 200, con insuficiencia respiratoria moderada, cuando su valor sea entre 200 y 100, y con insuficiencia respiratoria severa, cuando su valor de PAFI sea por debajo de 100. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, perfecto. Por supuesto que siempre la clínica es soberana. Capaz que el paciente tiene una PAFI, no sé, de 280, no está tan mal, debería ser una leve, pero tiene una cianosis abusa, tiene una taquipnea abusa, ya básicamente está en coma con una depresión del sensorio severo y bueno, la clínica es lo que prevalece siempre, ¿sí? Bien, excelente. Entonces, ¿cómo puedo evaluar el intercambio gaseoso en mi paciente? Lo puedo evaluar con tres fórmulas. La primera fórmula, que era el gradiente, ya no sé si se la han olvidado, el gradiente alveolo arterial, que yo me acuerdo que si esto me daba, lo normal era que sea menor a 20 milímetros de mercurio. Si este gradiente aumentaba, era porque yo tenía poquito oxígeno en mi arteria y eso era porque el oxígeno no estaba pudiendo pasar desde mi alveolo hacia mi arteria. Entonces, esa es la primera fórmula para poder evaluar el intercambio gaseoso. La segunda fórmula es la que acabamos de ver, la PAFI, que lo normal es que la PAFI sea mayor o igual a 300. Ay, chicos, cerré de vuelta esto. Esperen, esperen. Ahí estoy, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, que la PAFI tenía que ser mayor o igual a 300, y ahí veo que mi paciente oxigena bien. Y también puedo evaluar con la tercera prueba, que eso lo van a ver en las interstitiopatías, que es la DLCO, la difusión de monóxido de carbono. ¿Qué es esto? Es una prueba en la que yo le doy monóxido de carbono a mi paciente, hago que él inspire mucho de este gas, y después les pido que expire y lo mido. Si mi paciente, yo por ejemplo le di 10 litros de este gas y me suelta, me expira 10 litros,
es claramente porque no está habiendo un buen intercambio gaseoso. Debería disminuir la cantidad de dióxido que me elimine en la expiración, si es que hay un buen intercambio. Cuando el intercambio no es bueno, yo le doy 10 litros y me saca 10 litros, me saca la misma cantidad, ¿sí? Es porque el gas no está difundiendo en el interior de sus alvéolos, ¿sí? Entonces estas son las 3 pruebas para evaluar el intercambio gaseoso. Pasemos a hacer el diagnóstico. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de mi paciente con insuficiencia respiratoria? El diagnóstico de mi paciente con insuficiencia respiratoria lo voy a hacer teniendo en cuenta un montón de cosas. Primero que nada, una buena historia clínica. Preguntarle sus antecedentes, si es asmático, si es EPOC, si es insuficiente cardíaco, ¿sí? Le voy a tomar sus parámetros vitales, ¿sí? La frecuencia cardíaca, la presión arterial, le voy a poner el saturómetro, la temperatura. Voy a hacer un buen examen físico, buscando, por ejemplo, roncos y sibilancias, típico de una crisis asmática, o buscando, por ejemplo, estertores crepitantes unilaterales, que eso es típico de la neumonía, o buscando, por ejemplo, los estertores bilaterales ascendentes, típico del edema agudo de pulmón, ¿sí? Para ir más o menos orientándome a qué patología es la que le está produciendo esta insuficiencia respiratoria a mi paciente. Voy a hacer también la gasometría, muy importante porque yo necesito la gasometría arterial para confirmar la insuficiencia respiratoria y para ver el tipo. Si es una tipo 1, la tipo 1, ¿cómo era? ¿Qué tenía? Tenía Disminución de solo, oxígeno. perfecto. Solo bajo el oxígeno. Y la tipo 2 tenía la hipoxemia con hipercamio. Después voy a hacer una radiografía de tórax, porque la radiografía de tórax la puedo hacer en 2 segundos y me va a aportar un montón de datos. Si tengo un edema en ala de mariposa, una radiopacidad en edema en ala de mariposa, en los 2 campos bilaterales, voy a sospechar un edema agudo de pulmón. Si tiene un aumento de los espacios intercostales, una hiperinsuflación, un aumento de su cavidad torácica, voy a pensar en un paciente con EPOC. Si veo una sola condensación con un broncograma aéreo, puedo pensar en una neumonía, ¿sí? Todo esto me va a ir orientando a la etiología. Y le voy a hacer finalmente un laboratorio. En este laboratorio que voy a medir yo, y bueno, voy a poder sacar el índice de la PAFI, con la presión arterial de oxígeno, le puedo medir su bicarbonato y sus glóbulos rojos para ver si esto ya viene desde hace rato, tiene un aumento de bicarbonato y de glóbulos rojos, pienso en una insuficiencia respiratoria crónica. Voy a pedir el pH de su sangre, porque si son pacientes que acumulan mucho dióxido de carbono, que es una sustancia ácida, pueden terminar disminuyendo su pH y teniendo una complicación muy importante y severa, y hay que tener cuidado, que es la acidosis respiratoria, ¿sí? Y voy a pedir otros parámetros basales. Entonces, ustedes cuando tienen un paciente con insuficiencia respiratoria van a seguir el siguiente algoritmo, chicos. ¿Me van siguiendo? Ya terminamos. Vamos a dejar el síndrome de estrés respiratorio para la próxima clase, no se preocupen. ¿Me van siguiendo ustedes o no? Sí. Bien, perfecto. Entonces, cuando yo tenga que evaluar a mi paciente con insuficiencia respiratoria, lo primero que voy a hacer es confirmar el diagnóstico. ¿Con qué lo hacía esto? Con la gasometría. Confirmo que sea una insuficiencia respiratoria. Lo segundo que voy a hacer es ver el tipo. ¿Qué tipo es? Si es el tipo 1 o es el tipo 2. ¿Tiene solo falta de oxígeno o tiene falta de oxígeno y exceso de dióxido? Lo tercero que voy a hacer es evaluar su severidad. ¿Cómo evaluaba la severidad, chicos? Además de con la clínica. Con la PAFI le pido un laboratorio, mido su presión arterial de oxígeno, su PaO2, y lo divido, saco el índice y veo si está por arriba de 300, entre 300 y 200, entre 200 y 100 o menor de 100, ¿sí? Y lo último que voy a hacer es evaluar si esto es su cronicidad, si es algo, una insuficiencia respiratoria que viene de hace rato, porque tiene muchos glóbulos rojos, porque tiene mucho bicarbonato, porque dura más de 72 horas, o si es algo más bien agudo. Entonces, en ese orden diagnóstico, establezco qué tipo es, evalúo la severidad y veo si es crónico o no. Y vamos a hacer un algoritmo acá para que... Entonces, llega un paciente con disnea, tiraje, mucha depresión del sensorio, está confuso, tiene taquipnea, tiene cianosis, yo sospecho clínicamente, tengo la sospecha clínica
de una insuficiencia respiratoria. Ay, chicos, me tengo que eso no sé qué espero. Vamos a hacer con el sospecha clínica. Después les paso foto igual si quieren, así queda bien ordenadito. Tengo la sospecha clínica. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo? ¿Qué acabamos de decir? ¿Cómo? La gasometría. Después que Perfecto. hicimos la historia clínica, toda la gasometría. Muy bien. Tengo que confirmar que sea una insuficiencia respiratoria, que eso lo voy a hacer con una gasometría arterial. ¿Sí? Yo vengo, hago la gasometría y digo, sí, efectivamente el paciente tiene una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Ya lo confirmé. ¿Qué es lo que tengo que pasar ahora si ya confirmé su presión? ¿Qué tengo que evaluar? El tipo, ¿verdad? ¿Qué tipo de insuficiencia es? ¿1 o 2? Bien. Si yo les digo que el paciente tiene su dióxido de carbono normal o disminuido, estamos hablando de un tipo 1, porque su dióxido está normal. Pero si yo les digo que el paciente tiene un dióxido de carbono aumentado, que está con una hipercapnia, pensamos en un tipo 2. Muy bien, en un tipo 2. Si es un tipo 1, donde el paciente tiene su dióxido normal, mi próximo paso va a ser venir y hacer una radiografía de tórax. En esta radiografía de tórax yo voy a poder detectar las principales causas de hipoxemia con normocapnia, ¿sí? Que acá vamos a tener un montón de patologías. Vamos a tener, por ejemplo, la neumonía, por ejemplo, un edema agudo del pulmón, por ejemplo, el síndrome de distrés respiratorio agudo, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, un derrame pleural masivo. Entonces, si yo ya veo, ya sé que es una insuficiencia respiratoria tipo 1, paso a hacer una radiografía de tórax. Ahora, si sé que es una tipo 2 porque tiene mucho dióxido, voy a tener que sacar un gradiente. El famoso gradiente que veníamos hablando, gradiente alveolo arterial. Y me voy a fijar cómo me da este gradiente. Si me da menos de 20 es porque está normal, ¿verdad? O sea, yo ya sé que tengo una insuficiencia respiratoria, pero sé que la difusión, el pase de oxígeno desde mi alveolo a mi arteria es normal porque me da menos de 20. Si me da menos de 20, yo pienso que mi parénquima está sano. O sea, descarto la posibilidad de que mi parénquima pulmonar, de que mis alveolos sean los enfermos, porque el gradiente está normal. Pero si me da más de 20, yo ya sospecho de que el problema está en mi parénquima, porque no está pudiendo pasar adecuadamente el oxígeno del alveolo a la arteria, ¿sí? Vamos a seguirlo al gráfico acá abajo, chicos. No, vamos a seguir acá porque no me entra. Entonces acá ya habíamos dicho que era una tipo 2. Vengo, le hago el gradiente alveolo arterial y me fijo. Si me da menos de 20 milímetros de mercurio, que era lo normal, yo descarto una patología en mi parénquima. Pienso que mi parénquima pulmonar, mis alveolos, están sanitos, ¿sí? Voy a pensar en otras patologías, como ser, por ejemplo, una intoxicación con benzodiazepinas, un traumatismo de tórax, una ACV, una miastenia gravis, etc. Pero si yo saco el gradiente alveolo arterial y me da más de 20, yo sospecho que mi parénquima está enfermo, porque por algo no está pudiendo pasar el oxígeno de mi alveolo a mi arteria. Y tengo mucha diferencia en el gradiente, por arriba de 20. Acá tengo un parénquima triste, enfermo. Ahí voy a pensar en las mismas patologías que yo pensaba cuando hago la radiografía de tórax, ¿sí? Puede ser una neumonía, puede ser un edema agudo de pulmón, puede ser también un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Etcétera. Yo les voy a mandar una fotito para que lo tengan al gradiente ordenado, pero acuérdense siempre, sospecha clínica, hago la gasometría arterial, confirmo que está bajo el oxígeno, que es una insuficiencia respiratoria. Establezco ahora el tipo, ¿tiene bien el dióxido de carbono o lo tiene aumentado? ¿Tiene bien el dióxido de carbono? Es una tipo 1, voy y pido tomo una radiografía de tórax al toque.
Ahora, es una tipo 2 porque tiene mucho dióxido, saco el gradiente alveolar arterial. Este gradiente me da por debajo de 20, listo, yo sé que el parénquima no es el problema, pienso en otra cosa. Pienso en una intoxicación con benzodiazepinas, una CB, una miastenia gravis, etc. Ahora, si me da más de 20 el gradiente, está alterado el gradiente, es porque mi parénquima está enfermo. Hago la radiografía de tórax para ver qué es lo que lo está alterando. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí se Sí, entendió. re claro. Perfecto. Y por último, perdón que les repita tanto, pero es para que les quede, chicos. Y por último, el tratamiento. En el tratamiento, si estamos hablando de una hipoxemia, ¿qué es lo primero que ustedes van a hacer en estos pacientes, chicos? Si les falta oxígeno. Poner oxígeno. Muy Darle bien, oxígeno. le voy a dar oxígeno, muy bien, ¿sí? Le voy a ofrecer oxígeno con una FiO2 mayor al 21%, o sea, más de lo que el ambiente le da, ¿sí? Esta puede ser de alto flujo, le puedo dar oxígeno a alto flujo, muchos litros, o en bajo flujo. Ya van a ver que el alto flujo se lo das con unas mascaritas especiales que tienen unas válvulas, que son las válvulas de Venturi. Y las de bajo flujo se dan con lo que es la cánula, que seguro han visto, la mascarilla, ¿sí? Etcétera. ¿Por qué se dice que es bajo flujo? Porque yo con estas no puedo medir exactamente la nivel de FiO2 que yo le doy, porque es como que son aparatitos que pierden, que se les escapa algo de oxígeno. La cánula y la mascarilla no coaptan tan bien como las máscaras estas de Venturi que yo le digo, que tienen válvulas y que me permiten medir exactamente cuánta FiO2 yo le estoy dando. Pero sí tienen que tener como base general que le doy oxígeno a una FiO2 mayor del 21%. Si mi paciente ya está inconsciente, chicos, lo voy a tener que intubar. Obviamente, no va a respirar si el paciente está inconsciente, está en coma, le tengo que intubar, ¿sí? Voy a hacer, obviamente, un tratamiento general de todo lo que sea, si el paciente tiene fiebre porque está con una neumonía, si tiene dolor porque vino con un traumatismo, o todo lo que él tenga lo voy a tratar. Y acá voy a tener que sí o sí pensar en el tratamiento etiológico, tratar la causa, sobre todo, si se acuerdan, en este efecto Jun, chicos, que es la que se daba por el colapso alveolar, o ocupación alveolar, que era la neumonía, el edema agudo de pulmón, este mecanismo no responde al oxígeno, chicos. O sea que esto es sobre todo en el efecto, les pongo así con rojo bien grande, en el efecto Jung. El efecto Jung es el que tenía la ocupación alveolar. Si yo tengo ocupación alveolar, tengo una neumonía, o sea, tengo mucha pus, o tengo un edema agudo de pulmón, tengo mucho líquido en mis pulmones, por más que yo le ofrezca mucho oxígeno a mi paciente, él no lo va a poder incorporar. Yo le voy a poner así 50 máscaras con 50 litros de oxígeno, a él no le va a servir eso porque sus alvéolos están llenos de líquido, están ocupados, ¿sí? Tienen pus, tienen trasudado, no les sirve. Yo necesito solucionar la causa de esa ocupación alveolar. Le tengo que dar antibióticos para que se vaya esa pus y el oxígeno pueda entrar. Le tengo que sacar el líquido si es un edema de agudo de pulmón para que se vaya ese trasudado y el oxígeno pueda entrar. En el efecto Junt, el oxígeno no corrige la hipoxemia. Eso se tiene que grabar. Es un mecanismo refractario al tratamiento con el oxígeno. Todos los otros, el BQ, la difusión, la ventilación, lo que sea, sí responden. Este no responde, ¿sí? ¿Se entiende? Esperen un segundo. ¿Qué pasa? Perdón, chicos. Bueno, entonces, ¿queda claro este concepto de que el efecto Junt no revierte, chicos? Sí, sí quedó claro. Perfecto, Sí. no vayan a meter la pata con esto. Entonces, Entonces ustedes le van a dar oxígeno, van a tratar todo lo que tengan, lo van a hidratar, le van a dar diurético, le van a dar antibiótico, van a hacer lo que tengan que hacer, van a evitar complicaciones. Acá la principal complicación, chicos, en la insuficiencia respiratoria es la acidosis respiratoria. Es lo que yo les decía, acumulo mucho dióxido, y eso es una sustancia ácida, puede hacer que el paciente, el pH de mi paciente caiga. Entonces tengo que evitar esa acidosis respiratoria, ¿se entiende? Es todo de insuficiencia respiratoria. Ah, ¿y cómo lo voy a seguir yo? Con una gasometría.
Yo lo voy a ir controlando con la clínica y con una gasometría. Para yo decir, listo, mi paciente ya no tiene más insuficiencia respiratoria, tengo que tener una gasometría arterial que me diga que su PO2 está por arriba de 60. Se me hizo larga la clase. Yo les dije, yo no tengo que decir que es corta la clase porque automáticamente se me alarga. Yo no sé cómo hago. Pero bueno, lo que nos queda de síndrome de distrés respiratorio agudo es corto. Se los voy a dar junto con el derrame pleural, que son 2 temas cortitos, ¿sí? Ya se los voy a subir para el fin de semana. Seguramente el domingo, que son temas cortos. No me maten. Yo sé que el domingo en un